Capítulo 7. Bienvenidos a la Marina. Punto de vista del almirante de flota Sengoku. Oficina del almirante de flota. Sengoku seguía asombrado. Los resultados de la niña eran prodigiosos y aterradores a la vez. Al terminar la pelea con el capitán Smoker, Sengoku solicitó que llevaran a los heridos a la enfermería. La joven había perdido el conocimiento por la falta de oxígeno causada por los gases del capitán. Mientras tanto, Smoker tenía el cuerpo completamente destrozado y una herida de bala. Al terminar la pelea y separarse de su oponente, una cantidad considerable de sangre emanó de sus heridas. Aunque, según él, no fue nada, y había conocido cosas mucho peores, era impresionante contemplarlo. Pero lo que más impresionó al hombre del gorro de gaviota fueron las habilidades de la chica. Sengoku recordaba todas las habilidades que había usado en sus combates. La técnica más impresionante seguía siendo la que le permitía herir la logia. Esperar que Kizaru hablara de ello es una cosa, pero verlo en persona era otra. Mientras pensaba, escuchó un golpe en la puerta de su oficina. Sengoku. Adelante. Las 5 personas que había convocado acababan de llegar. Los almirantes Kizaru, Akainu y Aokiji, pero también el teniente Tashigi y el sargento Koby, quienes parecían tensos, sin duda intimidados por la presencia de todos los almirantes de la marina reunidos en la misma habitación. Por favor, siéntense, señaló los sofás de su oficina. Si los he reunido en mi oficina es para hablar, como pueden imaginar, sobre el caso de nuestra recién llegada, Tanya de Gurechav. Me gustaría saber su opinión sobre estas habilidades y su comportamiento para determinar su futuro rango. Fue Tashigi quien habló primero. Personalmente, tras haber luchado contra ella, la encuentro una oponente formidable. Durante mi combate, sentí que ha pasado por muchas peleas en su vida, lo cual es extraño considerando que es solo una niña. Sus habilidades son temibles y muy peligrosas, pero dudo que sea una fruta del diablo. Además, creo que con nuestro entrenamiento, podría convertirse en una gran ventaja para la marina en el futuro. Aokiji asintió y se volvió hacia Tashigi. En efecto, eso mismo concluimos nosotros. No creo que haya comido una fruta del diablo. Lo que me preocupa es su comportamiento anterior con el sargento. Ya he visto este tipo de comportamiento antes, y me temo que vuelva a ocurrir. Akainu. No me parece inquietante. Tiene la mente y las habilidades para detener o neutralizar a las alimañas piratas. En cuanto a sus aliados, debe hacer cumplir las órdenes. No es por ser demasiado amable con sus tropas que se gana respeto. Aokiji. Me imagino que con esa mentalidad lideras a tus tropas Sakazuki, lo que explica por qué siempre regresas con la mayor cantidad de heridas o muertes de tus misiones. Solo los débiles caen en batalla, replicó Akainu, que empezaba a enfadarse. La situación empezaba a ponerse roja y caliente. Koby y Tashigi estaban casi acurrucados sobre sí mismos, pues la tensión entre los dos almirantes era intensa. Tashigi empezaba a morderse las uñas por el estrés, mientras que Koby daba patadas en el suelo varias veces, intentando parecer lo más pequeño posible. Sengoku. Caballeros, por favor, nada de lucha fratricida en la marina y menos en mi oficina. Los dos hombres se miraron fijamente antes de apartar la mirada sin añadir nada. Las tensiones entre estos dos son cada día mayores, estoy cansado de verlos pelear constantemente, Sengoku se quejó a sí mismo. Kizaru, ¿qué piensas? Kizaru. Mi opinión sobre ella no ha cambiado con respecto a esa chica Sengoku-san. Al contrario, solo confirmó mis sospechas. La encuentro peligrosa e impredecible. Sin embargo, soy consciente de su potencial. Imagino que un rango entre teniente subalterno y comandante le correspondería bien. Sengoku. Muy bien, gracias Kizaru, ¿y usted, sargento Koby, qué pensó de Tanya durante su observación? Koby dio un respingo cuando Sengoku se dirigió a él. Bueno, empezó a tartamudear, no parecía tan peligrosa como dices. Me pareció perfectamente normal, aunque fría y bastante distante. Se negó rotundamente a que habláramos en igualdad de condiciones. Quería mantener la barrera profesional entre nosotros. Pero por lo demás, nada que decir. Por eso, durante su pelea contra Kiram, me sorprendió su comportamiento. Sengoku. Gracias, sargento.
Tendré en cuenta sus comentarios. Ahora, me gustaría saber quién la quiere bajo su mando. Los tres almirantes se miraron y entonces uno de ellos asintió y levantó la mano indicando que se ofrecía voluntariamente a cuidarla. Sengoku. Perfecto. Hasta que esté operativo, Koby, tú serás su guía durante las próximas semanas. Dada su pérdida de memoria, necesitará tiempo para reaprenderlo todo. También quiero que me informes a mí, a cualquiera de los almirantes aquí presentes y a Garp sobre cualquier acto suyo que consideres reprensible. Además, seguirá tu entrenamiento con Garp, porque sin duda te estás quedando atrás. Garp ya lo sabe, no te preocupes, aclaró Sengoku al ver la cara de desconcierto del sargento. Sengoku había escuchado todos los argumentos sobre la chica. En general, estaba bastante de acuerdo. Podría convertirse en un activo importante para la Marina y el gobierno en la lucha contra los piratas. Pero tendrás que mantenerla a raya. Por eso, bajo las órdenes de este almirante, todo debería ir bien. Y en cuanto a su rango y punto de vista de Tanya de Gurechaf, un dolor agudo en la garganta despertó a Tanya, seguido de un ataque de tos fuerte. Sintió como si se hubiera lanzado a una casa en llamas y hubiera aspirado todo el humo con una pajita durante horas. Por eso odio a esos malditos fumadores, refunfuñó Tanya, intentando localizar dónde estaba. Ya no estaba en el campo de entrenamiento, pues distinguió un techo y paredes completamente blancos. Al observar la habitación, vio varias camas separadas por cortinas de tela azul. En algunas de estas camas había algunos soldados acostados. Debe ser la enfermería, me deben haber traído aquí después de mi pelea contra el cigarro con piernas. Tanya vio a un hombre que se acercaba y se presentó como el Dr. Fishbone. Era alto y corpulento, con un peculiar corte de pelo que le caía plano sobre la cabeza. Masticaba los restos de un esqueleto de pez. Llevaba un estetoscopio, una camisa azul con lunares celestes y una bufanda amarilla. También vestía pantalones verde claro y, como todos los médicos, una bata de laboratorio. Tenía un tatuaje en el brazo izquierdo que formaba varias ondas. Dr. Fishbone. Hola señorita, ¿sabe cómo llegó aquí? ¿Le duele algo? Tanya. Si no recuerdo mal, estaba luchando contra el capitán Smoker, y él me fumó hasta que me asfixié. Dr. Fishbone. En gran medida sí, pero también hay fatiga. Cuando llegó a la enfermería y tuvimos que hacer el primer diagnóstico, nos sorprendió lo mucho que había estado sometido su cuerpo. La fatiga realmente extrema puede ser peligrosa. Tanya. ¿Y cuál sería la causa, doctor? Dr. Fishbone. No es la primera vez que veo esto. Muy a menudo son los jóvenes reclutas los que se encuentran en estos estados después de entrenarse en el dominio de los 6 poderes. Como desconocen sus límites, tienden a abusar de sus cuerpos hasta que se dejan llevar y terminan en mi casa. Mientras tanto, le pediré que tome estos medicamentos 3 veces al día durante al menos 4 o 5 días. Mientras daba sus instrucciones, el médico colocó un pequeño frasco lleno de pequeñas bolitas amarillas sobre la cama, al lado de la cama. Tanya. ¿Cuánto tiempo tendré que quedarme aquí? Dr. Fishbone. Dependerá de tu cuerpo, pero creo que dormir bien esta vez debería ser suficiente. Pero recuerda, soy yo quien autoriza las salidas. Con eso, el Dr. Fishbone se dio la vuelta y fue a atender a otro paciente que estaba en la cama frente a la de Tanya. Debería descansar un poco si quiero salir de aquí, no podría demostrar mi valía si me quedo constantemente en la enfermería. Tanya agarró su edredón y se acurrucó en él como si se estuviera abrigando. Acurrucó la cabeza en la almohada y cerró los ojos. El ritmo de su respiración se hizo más lento, y se dejó sumergir poco a poco en el mundo de los sueños. A la mañana siguiente, enfermería, Tanya sintió los rayos del sol sobre su rostro. Estaba tumbada frente a la ventana. Nada impedía que la luz la deslumbrara. La joven tomó su almohada y se la puso en la cara para buscar la oscuridad e intentar volver a dormir. Solo después de unos 10 minutos, Tanya decidió levantarse. Se levantó y se sentó contra la cabecera, bostezando hasta quedar boquiabierta. Sin nada que hacer, dejó que su mirada vagara por la habitación.
El número de pacientes no había disminuido durante la mañana, la mayoría aún dormían en sus camas en un sueño tan profundo que nada parecía capaz de despertarlos. Mientras tanto, los médicos seguían con sus quehaceres. Algunos preparaban remedios herbales y otros limpiaban el instrumental médico. También vio a 2 médicos que iban y venían entre los pacientes para asegurarse de que todo estuviera bien. El médico particular que Tanya estaba buscando era el Dr. Fishbone, el hombre con el corte de pelo extraño aún no había llegado. Debía ser temprano, pensó Tanya. Por la baja posición del sol en el cielo, había deducido que debían ser entre las 9 y las 10 de la mañana. El médico apareció durante su desayuno, que una enfermera le había traído un poco antes. Un pequeño tazón de arroz con tortilla y chocolate caliente. Tanya le preguntó a la enfermera si podía tomar un café solo en lugar de chocolate, a lo que la enfermera respondió que aún era demasiado pequeña para tomar café. Entonces, una vena se hizo visible en la frente de Tanya mientras se contenía para no gritarle. La enfermera ni siquiera notó el enojo de su paciente, pues ya se había ido a atender a otra. Dr. Fishbone, ¿le gusta el desayuno? El doctor apareció de repente frente a Tanya, quien no se había dado cuenta de que se había acercado a ella. Tanya. Quería café, estoy harta de que me tomen por niña. El Dr. Fishbone parecía divertido con la respuesta mientras su rostro mostraba una gran sonrisa. ¿Sabe? Continuó el doctor, existe una creencia popular entre los médicos que nos lleva a creer que el café retrasa el crecimiento de los niños si se consume en sus primeros años. Tanya lo miró horrorizada. Durante sus primeros años de vida, siempre fue más baja que la media. Esto se explicaba, en particular, por la falta de acceso a la comida durante su vida en el orfanato y el infierno que vivió en los campos de batalla y el entrenamiento. Esperaba que en este nuevo mundo pudiera crecer con normalidad. Dr. Fishbone. Está bien, comenzaré su examen para ver si el sueño nocturno le resultó beneficioso. El examen duró unos minutos. El hombre revisó principalmente su respiración y su frecuencia cardíaca con el estetoscopio. También le preguntó si sentía alguna molestia o malestar en alguna parte. Tras responder negativamente, el médico le dio sus instrucciones. Dr. Fishbone. Seguirás tomando la medicina que te di ayer durante una semana. En cuanto al entrenamiento, puedes empezar mañana. Hoy toca descansar. Tras agradecer al doctor y salir de la enfermería, Tanya regresó a la biblioteca. Esperaba encontrar información interesante. Una vez allí, notó que ya no había nadie, lo cual no la molestó, todo lo contrario. Reservó un pequeño sillón cerca de la ventana, se puso la chaqueta del traje en el respaldo y dio un paseo entre las estanterías de la biblioteca. Tras unos minutos deambulando entre las estanterías, Tanya regresó a su silla con algunos libros en la mano. Su elección había recaído en un mapa del mundo, así como en una enciclopedia con la lista de los frutos de los demonios conocidos por el marine. Habían pasado algunas horas desde que Tanya inició su búsqueda, los ruidos de su vientre habían hecho que la pequeña rubia se diera cuenta que tenía hambre y que era hora de ir a comer. El tiempo que pasó en la biblioteca fue fructífero. El estudio del mapa le permitió comprender ciertas cosas sobre este mundo. A primera vista, este mundo estaba compuesto por un solo continente llamado Línea Roja que rodeaba el planeta. En su mayor parte, el globo estaba cubierto por 4 océanos. Azul norte, azul sur, azul oeste y azul este. Ahora comprendía por qué la marina luchaba contra una oleada de piratas. El dominio de los océanos favorecía su aparición. A falta de otros continentes en el mapa, cientos de islas figuraban en los documentos. Todo se aclaró gracias a esta carta. Las islas debían ser, sin duda, independientes entre sí, como sugieren sus nombres, que difieren entre sí. Reino de Arabasta, Reino de Drun y también había determinado el nombre de la isla en la que había aparecido basándose en su razonamiento en Marineford, que aparecía en el mapa, y en la duración aproximada del viaje en barco cuando estuvo prisionera. El archipiélago Savuadi.
La presencia de un gobierno mundial implicaría que todos estos reinos optaron por crear este organismo con una directriz común, al igual que en su mundo de origen, con los Estados Unidos de América y sus 52 estados, o la Unión Europea con sus 27 países miembros, que siguieron las directrices de un gobierno europeo. Por otro lado, la presencia de una extensa zona que cruza el globo horizontalmente, llamada Grande Line, debió haber sido un paso marítimo bastante transitado. La enciclopedia de las frutas del diablo también le enseñó algunas cosas sobre estas misteriosas frutas. Primero, solo puede haber un usuario de una fruta del diablo en el mundo. Cuando éste muere, la fruta reaparece en algún lugar del mundo. Segundo, incluso si dos personas muerden una fruta del diablo, solo la primera se beneficiará de sus poderes. Tercero, una persona solo puede consumir una fruta del diablo en su vida o corre el riesgo de explotar. La enciclopedia también enumeraba todas las frutas del diablo conocidas por el Marini hasta la fecha. Hojeando todas las páginas, Tanya encontró una o dos frutas del diablo que podrían ser interesantes. Encontrarlas podría aumentar sus posibilidades de supervivencia en este mundo. De camino a la cafetería, Tanya se cruzó con varios soldados, cada uno con reacciones diferentes. Algunos simplemente la ignoraron, otros la saludaron con compasión. En cambio, la gran mayoría la rehuyó como a la peste. Seguramente recordaban su comentario y no querían acercarse a ella. Pero a Tanya no le importaban las miradas ajenas. Lo que más le importaba era su supervivencia y su progreso en la marina. Al llegar al comedor, Tanya vio una pequeña mesa vacía junto a un gran pilar de hormigón. Tras un viaje relámpago al comedor para conseguir su ración de comida, se sentó a la mesa pequeña y empezó a comer. Apenas tuvo tiempo de empezar a comer cuando oyó una voz familiar que la llamaba en la entrada de la cafetería. Al volverse hacia el origen de la llamada, Tanya reconoció al sargento de pelo rosa que caminaba hacia ella. Kobe. Tanya. Te he estado buscando por todas partes toda la mañana. El almirante de flota Sengoku te llama a su oficina. Se trata de tu integración y tu rango. Tanya arqueó una ceja y miró al joven sargento antes de preguntarle cuándo debía ir a la oficina del almirante de flota. A lo que él respondió que cuanto antes, mejor. Terminó su comida y tomó la medicina prescrita por el doc lo más rápido posible antes de levantarse y dirigirse a la oficina acompañada de Kobe porque no sabía dónde encontrar el lugar de reunión. El viaje duró solo unos minutos antes de llegar a una enorme puerta doble de madera. La oficina estaba cerca de la sala de interrogatorios que ya conocía bien. Tanya vio a Kobe respirar hondo antes de llamar a la puerta y anunciarse. Una voz profunda les llegó, invitándolos a entrar. Una vez dentro, encontraron al almirante de flota con el hombre del traje rojo que había intervenido durante su evaluación. La habitación era lo suficientemente grande como para albergar un escritorio con 3 sillas y 2 sofás largos, uno frente al otro y perpendiculares al escritorio. La decoración era bastante minimalista. Un gran mapa del mundo, algunos armarios con documentos y algunas plantas esparcidas por la habitación. Siéntate, ordenó Sengoku, señalando uno de los 2 sofás mientras se unía a ellos con el segundo hombre en la habitación. Una vez instalados, Tanya observó al misterioso individuo. Debe ser un almirante también, sabiendo que intervino durante mi evaluación y apoyó al almirante de flota Sengoku y al almirante Aokiji. Sengoku. Antes de comenzar, me gustaría presentarles al almirante Sakazuki, también conocido como Akainu. Tanya. Es un honor conocerlo, señor. El hombre solo le respondió con un parecía más ocupado observándolo de arriba a abajo, como si lo estuviera evaluando. Sengoku habló de nuevo. Iré directo al grano. Ahora responderás a las órdenes del almirante Sakazuki. Se ha ofrecido voluntario para integrarte en su rama. No nos decepciones. Tanya. Sí, señor. Sengoku. En cuanto a tu rango en la marina, para ser sinceros, fue objeto de muchos debates entre nosotros, pero llegamos a un acuerdo. Debido a tu poder, pero también a tu pérdida de memoria y a tu antigüedad en la marina, hemos decidido asignarte el rango de teniente junior durante tu entrenamiento, antes de convertirte en teniente posteriormente.
Cuando anunciaron su calificación, Tanya ocultó su alegría tras un rostro impasible. Se puso de pie haciendo el saludo militar diciendo: «Gracias, señor». Una vez sentado, Akainu habló por primera vez. «No esperes que sea tierno contigo, con el pretexto de que eres un niño, te trataré como a cualquier otro soldado, necesito elementos fuertes bajo mi mando para erradicar a esta limaña pirata de la faz de este mundo». Tanya: «Bueno señor, le mostraré el alcance de mis habilidades y exterminaré cualquier objetivo que me designe». «Bueno, eso es lo que me gusta oír», respondió Sakazuki, asintiendo. «Que te jodan, vete a la guerra», pensó Tanya. No podría estar peor, una oficial demasiado ambiciosa que solo desea la muerte. Tendré que ser cuidadosa y obedecer sus órdenes lo mejor posible para conseguir una posición segura. Sengoku: «Bueno, mañana empezarás a entrenar con el vicealmirante Garp. Estarás con el sargento Kobe para que te familiarices. Sargento, te dejo que le enseñes la ciudad a nuestra nueva teniente y la tienda de uniformes. No es que me parezca inapropiado tu uniforme, teniente, solo que nadie adivinará que eres un miembro de la marina con este uniforme». Después de mirar a su colega, el almirante jefe continuó: «Puede disponer de usted». Kobe y Tanya: «Sí señor». Tan pronto como los dos jóvenes soldados salieron de la habitación, Kobe habló: «Por fin se acabó. El almirante Akainu me aterra. No me gusta estar en la misma habitación que él, por cierto, felicidades por tu rango de teniente, hiciste un buen trabajo». Tanya agradeció a Kobe y comenzó a caminar por el largo pasillo. «Venga usted sargento, tenemos que ir a la ciudad». Kobe: «Sí, Tani, quiero decir sí, teniente». Kobe corrió para alcanzar a Tanya que ya estaba unos metros más adelante y ambos se dirigieron hacia el pueblo debajo de la fortaleza. Capítulo 8. Un antes del entrenamiento. Punto de vista de Tanya de Gurechaf. Tanya no tuvo problemas para adaptarse a su nuevo rango de teniente, aunque sentía que la habían degradado en comparación con su antiguo rango de mayor. Pero, por otro lado, ya no necesitaba recorrer todos los frentes del país, pues, según estas observaciones, este mundo parecía estar en paz a pesar de los numerosos actos de piratería. Una vez que llegó a la ciudad con el sargento Kobe, Tanya le pidió que le contara sobre la tienda de uniformes que el almirante de flota le había pedido que visitara para cambiarse de ropa antes de partir con el pretexto de no querer comprar ropa en compañía de un hombre. Al enterarse del motivo por el cual quería separarse, Kobe se puso todo rojo y se dirigió en dirección contraria a una pequeña pastelería. Al estar finalmente sola un rato, Tanya decidió visitar la ciudad yendo a lo que parecía ser la gran plaza del centro. No era la plaza más grande que había visto, pero parecía bulliciosa y llena de vida. La zona estaba rodeada de casas y negocios. En el centro había un parque con muchos árboles y vegetación. Se había construido un parque infantil en el centro del parque. Alrededor del parque, la gente iba y venía entre los diversos negocios y restaurantes. Deben ser las familias de los soldados, concluye Tanya, si no, ¿qué harían tantos civiles cerca de una zona militar? Lo que más llamó la atención fue un gran reloj de oro macizo fijado a la fachada de los edificios al norte de la plaza. La esfera debía tener unos 3 metros de diámetro. Una sola manecilla, en cuyo extremo representaba un cordero, indicaba las horas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz que parecía llamarla y provenía de detrás de ella. Al darse la vuelta, vio a un soldado corriendo hacia ella. «Teniente de Gurachaf», gritó antes de llegar frente a ella sin aliento. «¿Sí? ¿Qué quieres de mí, soldado?». Se permitió responder así porque había asimilado que solo los soldados usaban el uniforme básico de la marina. Los oficiales, en cambio, tenían mucha más libertad para elegir su vestimenta. «El almirante de flota Sengoku me ordenó entregarle esto», respondió el soldado mientras le entregaba una cartera de cuero. «Debe contener 100.000 vallas para poder comprar su equipo». Tanya le dio las gracias al soldado, tomó la billetera y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Antes de dejarlo ir, Tanya le preguntó si podía darle el salario mensual de un marine. La pregunta pareció sorprender al soldado porque Tanya vio que las cejas de este se levantaban.
Unas 210.000 vallas, señora. Parecía curioso por su petición, pero no se atrevía a cuestionarla. Eso será todo por mi soldado. Estás despedido. El soldado saludó a Tanya levantando su mano hacia su sien, al mismo tiempo que sus botas hacían ruido antes de darse la vuelta y regresar al cuartel general. Antes de dirigirse a la tienda de ropa que estaba en una calle adyacente detrás de la plaza principal, Tanya comenzó a mirar los escaparates de las distintas tiendas, ya fueran tiendas de ropa, tiendas de alimentación, tiendas de armas y con lo que acababa de ver de los diversos artículos en exhibición y el monto del salario del soldado, Tanya llegó a la conclusión de que el valor de la valla era similar al yen japonés. Dedujo que 100 yenes eran más o menos equivalentes a 125 vallas de este mundo. Era importante para la joven saber el valor del dinero en este mundo porque no quería ser engañada por personas sin escrúpulos. Al mirar el reloj de la plaza, Tanya notó que ya eran las 3 de la tarde. Se apresuró a llegar a la tienda de uniformes porque desconocía su horario. Para ir más rápido y evitar rodear la plaza, necesitaba un atajo. Tanya tomó el sendero del parque y lo cruzó. Pasando frente al patio de juegos, donde los niños se divertían entre ellos, algunos, al ver a la pequeña rubia pasar cerca, la llamaron. Niños. Oye, ¿también esperas a tus padres? Ven a jugar con nosotros. Jugamos a marines contra piratas. No tengo tiempo, respondió Tanya en un tono seco que asustó a algunos niños. Ella estaba realmente cansada de ser tratada como una niña, y su pequeño tamaño, más pequeño que el promedio y especialmente en este mundo, no ayudaba en su caso. Seguro que es una inyección de seri, se quejó Tanya, pateando la primera piedra pequeña que apareció. Al llegar a la tienda, Tanya contempló los uniformes expuestos y el precio. 35.000 vallas por el uniforme completo de marinero. Curiosa, también miró el precio del uniforme de almirante. Sus ojos casi se salieron de sus órbitas y terminaron en la acera. Era carísimo. 140.500 vallas. ¿Cuál es exactamente el salario de un almirante? Apartando la vista del escaparate, Tanya entró en la tienda. No era muy alta, pero sí muy larga. La tienda tenía 3 pequeños estantes con diferentes uniformes. A la izquierda, cerca de la pared, había una pequeña vitrina con diversos accesorios, desde gorras de marines y bufandas hasta puños americanos, pero también, para su sorpresa, algunos sables con sus vainas. Una anciana estaba a su derecha, detrás de la caja registradora. Debía ser la dueña del lugar. Cuando Tanya se acercó a la caja donde estaba la anciana, notó que dormía profundamente. Disculpe, ¿puede ilustrarme?, preguntó Tanya. Después de unos segundos, la anciana abrió los ojos y bostezó hasta quedarse boquiabierta. Oh, ¿eres tú? Ante la mirada sorprendida de la joven, el gerente continuó. Un joven sargento de pelo rosa me advirtió que ibas a pasar durante el día. Y ya te has hecho un nombre aquí. Algunos soldados que pasan por mi tienda te llaman el demonio. Sería un segundo eficaz, pensó Tanya para sí misma ignorando el resto de la frase. Así que ya sabéis que necesito un uniforme porque al parecer el que llevo no sería el adecuado para la marina porque no me permitiría ser identificado. No, claro, el verde no es un color habitual en la marina, indicó la anciana, mirando a Tanya de arriba a abajo. Además, no reconozco este uniforme, ¿de dónde es? Es un regalo que recibí de una amiga muy querida. No sé de dónde puede venir, se apresuró a responder la pequeña rubia. No mentía, pues Visa había retocado casi por completo su uniforme para ajustarlo a su talla. De acuerdo, respondió el gerente con sencillez. ¿Y podría saber su rango actual? Dependiendo de este último, podría recomendarle ciertas empresas. Tanya le dijo a la anciana que actualmente era la teniente junior. Al escuchar su respuesta, sonrió ampliamente antes de continuar. Me parece bastante irónico el rango que te dieron. Sin embargo, la ventaja es que eres considerada oficial de la Marina, lo que te da un poco más de libertad que los soldados sin rango. E inmediatamente piensa en el teniente Tasigi y en el puro viviente que no vestía el uniforme tradicional de la Marina. Pero si pueden vestir lo que quieran, ¿por qué no puedo quedarme con mi uniforme?
se preguntó Tanya. La fama cayó de repente sobre la gerente como si hubiera leído sus pensamientos. Los oficiales conocidos pueden permitirse el lujo de llevar ropa original porque la población los reconocerá, lo cual no es tu caso e incluso añadiría que en vista de tu físico sería bastante desventajoso tener que justificar siempre el ser de la Marina. Tanya se dio por vencida y le dijo a la gerente que tenía vía libre para usar su uniforme, siempre y cuando no tuviera accesorios femeninos. Obviamente, la gerente no se sorprendió por la petición. Entonces tomó en sus manos un gran trozo de tela negra y otro de tela blanca y dorada, mucho más pequeño que los otros dos. Miró a Tanya con los ojos llenos de miradas durante unos instantes antes de hacer desaparecer los trozos de tela tras una cortina de humo. Antes de que Tanya pudiera decir algo, el gerente le dijo: comí la fruta de Clod Clod Nomi y me convertí en una mujer de tela, tengo la capacidad de transformar la forma de la tela en lo que desee. Una vez que la nube de humo se disipó, le entregó la ropa a la joven para que se la probara en el único probador de la tienda. También le dio un pequeño estoque con empuñadura completamente negra y guarda dorada. La funda era blanca con algunas rayas negras. Después de unos minutos en la cabina, la joven finalmente salió vestida con su nuevo atuendo. Llevaba pantalones negros bastante ajustados al cuerpo sin parecer apretados. Los pantalones también contaban con tirantes cortos que partían de la parte superior de los muslos y se unían a la parte trasera en la parte baja de la espalda. Tanya había optado por dejarlos colgando a los lados porque no les veía utilidad, ya que eran demasiado cortos para llegarle a los hombros. Había dejado sus botas militares negras a un lado para ponerse unos botines blancos. Tanto la suela como la parte superior eran doradas, al igual que el interior. Sorprendentemente, estos zapatos eran muy cómodos. Una camisa blanca le cubría la parte superior del cuerpo. No tenía nada de especial, salvo las mangas abullonadas, que le permitían mayor libertad de movimiento. Llevaba guantes negros largos hasta el codo. Se había colocado su cruz de hierro y su medalla de las alas de plata en el pecho. No se planteaba deshacerse de sus insignias, símbolo de años de esfuerzo y lucha contra el ser décimo. Finalmente, se colocó una túnica de justicia sobre estos pequeños hombros. La diferencia con las que había visto antes era que la suya era completamente negra con hombreras doradas. La palabra justicia está escrita en la espalda en blanco para facilitar su lectura. Tras mirarse en el espejo unos instantes, Tanya se giró y le dijo: es perfecto. ¿Cuánto te debo? Considerando la poca cantidad de tela y esfuerzo que tuve que aportar, te daré un precio de 70,000 vallas, le dijo el gerente mientras le entregaba una gorra que se parecía a la que usaba antes, excepto por la diferencia de que se había vuelto negra en lugar del verde habitual y dorada en lugar de las partes rojas. Muchas gracias, respondió Tanya mientras tomaba su billetera para pagarle al gerente. Este le entregó una pequeña bolsa de plástico para que guardara su viejo uniforme. Antes de salir de la tienda, Tanya hizo una nueva reverencia a la gerente para agradecerle. Una vez afuera, Tanya regresó a la gran plaza del centro del pueblo y miró el reloj dorado. Ya eran las 4:30 de la tarde, pero aún tenía tiempo para pasear y disfrutar de su día libre. Fue a una cafetería y se sentó en la terraza. Cuando el camarero llegó a su mesa, vestía un traje completamente negro con una camisa blanca de manga corta. Su atuendo era demasiado sofisticado para ese tipo de lugar. Para gran sorpresa del camarero, pidió un café sin azúcar ni leche, además de cuadrados de chocolate. No importa en qué mundo se encuentre, el café y el chocolate seguirán siendo sus pecados. La camarera fue muy eficiente, pues no esperó mucho para ser atendida. Probó el café con nostalgia. No estaba tan bueno como el que preparó Visa, pero era mejor que nada. Una bandada de pájaros con gorras de carteros y bolsas que volaban sobre el centro de la ciudad la sacó de sus pensamientos nostálgicos sobre su antiguo batallón. Pero, ¿qué es este mundo?, se preguntó Tanya consternada. Tras 2 o 3 vueltas a la plaza, los carteros vaciaron el contenido de sus bolsas. Para sorpresa de Tanya, había varios ejemplares del periódico.
Ya había tenido la oportunidad de leer artículos antiguos en la biblioteca de la sede, pero no imaginaba cómo se distribuirían. Leer los diversos artículos era fascinante, pues le contaba las diversas noticias del mundo. Tanya agarró uno de los periódicos que había caído del suelo cerca de ella, encantada de escuchar sobre este nuevo mundo que se abría ante ella, pero al ver el titular del día, palideció por completo. En la portada había un título que esperaba no volver a ver en su nueva vida. Guerra inminente entre la Marina y la tripulación de Barba Blanca. Todo tenía sentido en su mente. El soldado que vino a interrumpir su interrogatorio sobre esta famosa tripulación, la gran concentración de soldados y barcos en esta isla, los rostros horrorizados y molestos de los soldados, y las palabras de Sengoku durante su evaluación. Necesitaré todas las fuerzas disponibles para los próximos días y... Tanya se ponía nerviosa. Una guerra. Una y otra vez estas malditas guerras. Siendo eres muy fuerte. Solo llevo 2 días en este mundo, y ya me estás arrastrando a un conflicto armado. Maldita seas. Tranquila, Tanya, dijo con un suspiro. No hay garantía de que tenga que participar. Después de todo, no he recibido ningún entrenamiento. Cuando regrese al cuartel general, le preguntaré directamente al vicealmirante Garp. Al fin y al cabo, él está a cargo de mi entrenamiento, debería saberlo. Me niego a pasar por el almirante Akainu. Me enviaría al frente si pudiera. Por curiosidad, comenzó a leer el resto del artículo para descubrir las razones de esta guerra. Anoche se supo que el comandante de la segunda flota de la tripulación de Barba Negra, aprendido por el flamante corsario Marshal D.T.H., alias Barba Negra, ha sido condenado a muerte por la justicia. La decisión fue aprobada y apoyada por el gobierno mundial. Su ejecución se llevará a cabo directamente en el centro de comando marino llamado Marineford, ubicado en Grand Line en 7 días cuando el sol esté en su cenit. Varios testimonios nos confirmaron que la tripulación del hombre más fuerte del mundo había iniciado su movimiento en dirección a Marineford. Y el resto del artículo presentaba avisos de búsqueda, probablemente de los miembros de esta famosa tripulación. En cuanto al resto del diario, la información restante se refería a hechos diversos o sucesos anecdóticos ocurridos en tierras lejanas. Hacia el final, vio un artículo sobre el archipiélago Sabaody, donde se relataba un incidente que involucraba a Tenryubito y a una tripulación pirata. Tras este incidente, estallaron varios disturbios en todo el archipiélago, liderados por las 11 supernovas. Así que por eso la ciudad estaba dañada cuando llegué, el almirante Kizaru tuvo que estar allí para recuperar el control de la situación y debe haberme tomado por un pirata, de ahí su ataque. Terminando su café y guardando los chocolates para más tarde, tomó dirección al cuartel general, tomando la misma ruta que más temprano esa tarde pero en dirección opuesta. Cuando llegó al pie de la gran escalera que conducía directamente al cuartel general, fue alcanzada por Kobe, quien se unió a ella en compañía de alguien a quien no conocía. Teniente, quería presentarle al sargento Hermet. Él también está siguiendo el entrenamiento del vicealmirante Garp. Tanya juntó ambas manos tras la espalda y se irguió un poco para parecer más alta. Hola sargento, soy el teniente de Gurachav. Asegurémonos de que el entrenamiento transcurra sin problemas. Sí, teniente. Respondió el segundo hombre frente a ella. Su atuendo era realmente extraño, sobre todo las gafas que llevaba. Le ocultó los ojos por completo. La forma era bastante extraña y parecía una venda negra. Tenía el pelo largo y rubio sin recoger, lo cual era muy incómodo durante una batalla. El resto de la conversación fue tristemente mundana, principalmente sobre el clima y el entrenamiento del día siguiente. Tanya se despidió de los 2 hombres y se dirigió al cuartel general para buscar al vicealmirante. Tenía que encontrar una solución para no participar en esta guerra que se avecinaba. El anciano sería fácil de convencer, ya que durante su interrogatorio había visto al vicealmirante reaccionar de forma exagerada al evocar su pasado y su pérdida de memoria. Bastaría con hacer el papel de la niña frágil para convencerla un poco. Una vez que subió las escaleras hasta arriba y llegó al cuartel general, Tanya se dio cuenta de que no tenía idea de dónde estaba la oficina del anciano.
Sin saber exactamente dónde mirar, empezó a deambular por los pasillos con la esperanza de encontrar una puerta donde pudiera leer Vicealmirante Garp sin más. Aunque los pasillos empezaban a resultarle familiares, el edificio seguía siendo un auténtico laberinto. Al llegar a una intersección, oyó una voz que la llamaba desde el fondo del pasillo. La voz le resultaba familiar y grave. «De Gurachav, ¿eras tú a quien buscaba almirante de flota Sengoku? ¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó Tanya, curiosa por saber qué quería su superior. «Quería verte por dos temas, sígueme en mi oficina, estaremos más tranquilos». Al llegar a la oficina que a ella le tocaba conocer bien, ambos se acomodaron en los sillones que todavía estaban frente al escritorio. «Quería hablar contigo sobre tu alojamiento. Tradicionalmente, la infantería de marina busca alojar a todos sus soldados a su propio costo. Obviamente, la mayor parte del tiempo es en dormitorios, pero como oficial y, sobre todo, como mujer joven, te lo ahorraré y evitaré que duermas en los dormitorios con tantos hombres. Tendrás tu propia habitación durante tu entrenamiento. Después, dependerá de dónde estés destinada», le informó el almirante de flota, entregándole la llave de su habitación. Hablando de entrenamiento, continuó el almirante de flota tras darle tiempo a Tanya para guardar la llave en el bolsillo del pantalón. «Te dije que tu entrenamiento sería con el vicealmirante Garp, y eso no cambiará. Sin embargo, supongo que habrás oído por ahí o en los periódicos que el marine sin duda irá a la guerra contra la tripulación de Barba Blanca», preguntó Sengoku con una extraña tristeza. «Perfecto, él saca el tema por su cuenta, pensaba hablarlo con Garp, pero me conformaré con Sengoku. Por este motivo a partir de la próxima semana se interrumpirán los entrenamientos, necesito todas las fuerzas disponibles para la pelea que se avecina». Un sudor frío le corría por la espalda a la chica. «¿Me va a mandar al frente? ¿De verdad? Tengo que encontrar una salida». Sin embargo, solo los combatientes confirmados participarán directamente en la batalla. Aunque no dudo de sus habilidades, he decidido colocar a los reclutas que llegaron hace menos de un año en la retaguardia, con la misión de abastecer a las tropas. Tanya quería construir un monumento para este hombre y venerarlo. Por fin un hombre sensato que pensaba con racionalidad. Qué brillante idea priorizar la calidad sobre la cantidad y evitar los errores que los novatos podrían cometer en su primera batalla. Pero Tanya, no queriendo parecer débil, habló. «¿Me está pidiendo que me quede atrás como un cobarde, señor?» «No, fue la decisión que me pareció más acertada. Kobe también estará contigo en esta misión. Pero noto tu entusiasmo y tu sentido del deber», informó el almirante en jefe, y luego, recuperando el aliento, añadió. «Informaré de tu determinación al almirante Sakazuki». «Bueno, señor. ¿Tiene algo más que añadir, teniente? ¿Hay algún tema en particular que le gustaría tratar?» «No, señor, usted ha sido muy claro, no tengo preguntas». «Bueno, me gustaría verte dentro de 6 días en mi oficina por la tarde para hablar de tus tareas durante la batalla. No llegues tarde. Puedes retirarte». «Sí, señor». Cerró la puerta con cuidado y se alejó unos pasos antes de dar rienda suelta a su alegría. Una misión de abastecimiento. El sueño, lejos de cualquier combate y a salvo en la retaguardia. Su única preocupación será traer munición o llevar a los heridos a la enfermería. Ella se dirigió a su habitación con el corazón ligero. Al llegar al refectorio, cogió la llave del bolsillo del pantalón y miró el número de la sala de estar asociada a esa llave. «Habitación número 203. ¡Qué irónico!», exclamó finalmente Tanya, poniendo los ojos en blanco y entrando en su nueva habitación. No era muy grande, pero sí suficiente para descansar. Tenía una cama en la esquina derecha, junto a la cual había una pequeña mesita de noche de madera. Frente a la cama, había un enorme armario de madera. Una parte abierta para guardar chaquetas y abrigos, y la otra con puerta para guardar el resto de su ropa. Justo a la izquierda del armario había un escritorio con lo necesario para escribir. Tanya estaba satisfecha con el giro de los acontecimientos. Una misión fácil de empezar, un puesto de teniente subalterno que evolucionaría posteriormente. Un dormitorio separado para no dormir con la gente y, por fin, una magnífica vista del mar.
Tiró la pequeña bolsa que contenía su viejo traje y los chocolates sobre la cama y observó cómo el Marineford se preparaba para la noche. Pronto el marine estará a mis pies, susurró Tanya antes de soltar una risa diabólica. D7 antes del inicio de la guerra. Capítulo 9. Primera práctica de Rokusiki Pov. Sargento Kobe D6. El llamado de atención fue difícil para el joven sargento, los recientes acontecimientos, los anuncios del gobierno mundial, la ejecución programada de Portgas de Asa y la futura guerra que se avecina hicieron que las noches de Kobe fueran muy agitadas. Obviamente, no era el único en este caso. Ni siquiera eran las 6 de la mañana como para creer que el gran reloj al fondo del dormitorio indicara que las camas de algunos de sus compañeros ya estaban vacías. Algunos soldados estaban sentados en sus camas, mirando al suelo o al techo, con grandes ojeras. La moral de las tropas parecía decaer a medida que se acercaba el día de la ejecución. Tras un largo bostezo, Kobe miró la cama que tenía debajo para ver si su ocupante seguía allí. El hombre de larga cabellera rubia dormía profundamente y nada parecía perturbar su sueño. Kobe respiró hondo y luego resopló, un poco celoso de su camarada, que había pasado una buena noche. Tras bajar la escalera que conectaba su litera con el suelo, Kobe fue a su armario a prepararse para el entrenamiento del vicealmirante Garp. Los pocos días de descanso tras la llegada del teniente de Gurachav le habían permitido descansar. «Me voy a doler otra vez», se quejó Kobe con una mueca. Tras asearse y prepararse, el joven sargento se giró hacia su camarada, que aún dormía. Para no llegar tarde, era necesario a toda costa que su camarada despertara. Entonces se sentó frente a la cama y le susurró al oído a Hermep. Hermep, tenemos que despertarnos, vamos a llegar tarde al entrenamiento». Su camarada respondió con un gruñido antes de darle la espalda para continuar con su sueño nocturno. Kobe sonrió con picardía antes de acercarse de nuevo a Hermep, intentando imitar lo mejor que podía la voz del vicealmirante. «Sargento, si se atreve a llegar tarde a mi entrenamiento, le voy a dar una probada de mi puño de amor». La táctica pareció funcionar porque su compañero se levantó de repente, presa del pánico, de su cama y se arrodilló para pedirle perdón. «No es gracioso, Kobe, casi me da un infarto, sabes muy bien que los puños del vicealmirante me dan terror», se quejó Hermep mientras veía a Kobe reír. Solo después de unos minutos de dejar que Hermep se preparara, salieron de los dormitorios. El entrenamiento comenzaba a las 8 de la mañana. Levantarse tan temprano les permitió a los soldados desayunar y tener el estómago lleno antes de comenzar los ejercicios del vicealmirante Garp. Un día, Hermep prefirió dormir en lugar de llenar el estómago. Como resultado, tuvo que ir a la enfermería en menos de 2 horas. Desde entonces, no se ha saltado ninguna comida, aunque despertarse por la mañana le costaba. Cuando llegaron al comedor, notaron que muchas de las mesas ya estaban ocupadas por soldados almorzando. Tras recoger la comida, los dos sargentos se sentaron en el lugar que habían encontrado. Durante la comida, hablaron de todo. Hasta que Hermep se acercó silenciosamente en voz baja. «No la vi al principio, pero ahí está el teniente de Gurachav junto a la ventana detrás de ti». Al darse la vuelta con el mayor sigilo posible, vio a la teniente bebiendo lo que parecía chocolate caliente con un periódico en la otra mano. Parecía muy concentrada en su lectura. «En fin», continuó Hermep, «me ha estado asustando desde su evaluación. ¿Sabías que Kram estaría en la enfermería al menos un mes? Las heridas que le habría infligido eran más graves de lo que parecían. Lo siento por los pobres soldados que algún día estarán bajo su mando». Kobe seguía mirando a la chica bañada por los rayos del sol naciente. Era como si desprendiera una especie de aura mística. En cierto modo, era fascinante. «Creo que el estrés la abrumaba», respondió Kobe, intentando convencer a su amigo y a sí mismo. Con tantos soldados y oficiales, debió de presionarse demasiado. Como prueba, las otras 2 batallas salieron bien. «Kobe, ¿viste su sonrisa cuando apuñalaba a Kram? ¿Y sus ojos?» Era como si ni siquiera lo considerara un ser humano. Tenía la mirada de una asesina. «Kobe, esta chica es peligrosa, es un monstruo en el cuerpo de una niña». «No tengo elección, Hermep. El almirante de flota Sengoku me pidió que la vigilara».
No voy a desobedecerle. Reconozco que su comportamiento fue cuestionable, pero no hubo nada similar después de eso. Te habría advertido, Kobe. Terminaron rápidamente su comida sin decir una palabra y se dirigieron al campo de entrenamiento donde los estaría esperando el vicealmirante Garp. Cuando salieron del comedor, Kobe notó que el teniente ya se había ido a unirse al campo de entrenamiento. Un poco más tarde. Bueno, mocosos, supongo que todos estaban ansiosos por volver a mi entrenamiento, preguntó Garp, riendo. Sí, señor. Respondieron todos a la vez. Kobe, Hermep y el teniente de Gurachaf estaban alineados frente al vicealmirante, escuchando el resto del programa. Habían cambiado su ropa habitual por una más cómoda. Los dos hombres habían optado por la ropa deportiva habitual. Un par de zapatos más ligeros que los que solían usar y pantalones negros de tela. No llevaban camisas ni camisetas, prefiriendo estar sin camisa porque les permitía enfriarse más rápido en contacto con el aire. La teniente había recuperado algunos elementos de su antiguo uniforme. Se reconocían los pantalones verdes y las botas altas que usaba antes. En cuanto a la parte superior, llevaba una camisa blanca clara de manga corta. El día de entrenamiento comenzó con 100 vueltas al campo, 500 flexiones y, para finalizar el calentamiento, 500 dominadas. Los ejercicios fueron mucho más sencillos de lo habitual, probablemente para ahorrarle trabajo al teniente, que acababa de llegar y comenzaba el entrenamiento. Para sorpresa de todos, la niña no parecía cansada en absoluto por los ejercicios. Su respiración parecía normal, sin ningún signo de agotamiento. Le pareció tan fácil que terminó la sesión de calentamiento antes que todos los demás. Dime chicos, ¿qué se siente al ser golpeado por una niña pequeña? Bromeó Garp como un niño. Kobe no respondió a la provocación, pero vio el destello en la mirada de la teniente. Si su mirada matara, el vicealmirante Garp se habría desintegrado en el acto. Pasaron unos minutos antes de que Hermep y Kobe terminaran su calentamiento. Ahora que están todos despiertos, me gustaría que le muestren a su nuevo camarada lo que mi entrenamiento puede hacer en un combate real. Mientras asentían, ambos caminaron hacia el centro del campo y esperaron la señal para comenzar. Con el rabillo del ojo, Kobe notó que la chica rubia había sacado un pequeño cuaderno y un lápiz. No olviden las reglas, chicos. Tienen 5 minutos para ganar la pelea. El perdedor tendrá que dar 1000 vueltas a la isla con la bolsa de la vergüenza a cuestas. Al terminar su frase, Garp señaló la horrible bolsa llena de balas de cañón. Debía de pesar unos 150 kilos. En la bolsa, el vicealmirante había escrito Wimp en letras grandes. Kobe odiaba esa bolsa, no sabe cuántas veces tuvo que dar la vuelta a la isla con la bolsa en la espalda y delante de todos sus compañeros. La peor situación no era cuando podía perder, sino cuando la pelea terminaba en empate. Obligando al que no llevaba la bolsa a esperar a que su compañero terminara antes de poder tomar el relevo. Muchas veces, el entrenamiento los obligaba a trasnochar, dejando poco tiempo para que sus cuerpos descansaran. Kobe y Hermep se miraron fijamente, ninguno de los dos quería recorrer la isla con la maldita bolsa. «Empecemos», gritó Garp para hacerse oír. Una vez que el vicealmirante dio la señal, los dos sargentos gritaron «Sou». Y, en un abrir y cerrar de ojos, se encontraron en el centro del área de entrenamiento y se golpearon violentamente en la cara con los puños al estar cerca. El impacto fue tan fuerte que ambos combatientes perdieron el equilibrio debido a la inercia. Kobe se levantó y miró directamente a su oponente. Entonces vio a Hermep corriendo hacia él, pues había logrado adelantarse. Para evitar el siguiente golpe de su oponente, el joven de cabello rosa decidió tomar altura usando Gepo. Sabía que su oponente aún no dominaba esta técnica y tenía grandes dificultades en el combate aéreo. Para mantener su ventaja y aprovechar la altura, Kobe combinó su Gepo con varios Rankyaku, lo que le permitió lanzar varias cuchillas de viento hacia su oponente. Hermep recibió 6 espadas, dejándole poco margen de escape. Pudo esquivar la mitad, pero al ver que las 3 restantes serían inevitables, usó Tekai, que le permitió fortalecer su cuerpo y aguantar los golpes.
Kobe supo que su último ataque no había sido del todo ineficaz porque se veían pequeños rastros de sangre a sus pies, lo que enorgullecía al joven sargento. Después de todo, demostraba que había mejorado. Y ahora, Hermep, ¿qué vas a hacer? Tras recuperar el aliento, el hombre de las gafas miró a su oponente. Lo felicitó. Bien hecho, Kobe, tu Rankiaku ha mejorado muchísimo, pero por desgracia aún no es suficiente para derrotarme. Al terminar su frase, Hermep desapareció al instante gracias a Zoru. Buscando a su oponente, Kobe oyó una voz a sus espaldas que gritaba: Rankiaku. Al girarse en dirección a la voz, esquivó la espada de viento que venía directamente hacia él. Hermep repitió el ataque unas 10 veces para hacer que Kobe cayera al suelo. Para alejarse de Hermep y recuperar el aliento, Kobe usó la técnica Zoru en una dirección aleatoria para sorprender a su oponente. Una vez localizado, repitió la misma técnica para luchar cuerpo a cuerpo. El intercambio de golpes duró varios minutos sin que ninguno de los dos rivales lograra dominar al otro. Kobe volvió al aire para colocarse encima de Hermep. A ver Kobe, ya has probado esta combinación, señaló el rubio con una mueca de desprecio. Pero en lugar de usar Rankiaku, Kobe empleó una combinación de dos técnicas. Zoru y Tekai, dirigidas a Hermep, quien fue sorprendido por completo al cargar contra él a gran velocidad y con el cuerpo completamente reforzado. El daño de semejante golpe sería demasiado grande si lo recibiera. Esquivar sería una pérdida de tiempo, y fortalecer su cuerpo con Tekai le llevaría demasiado tiempo. Solo podía apretar los dientes y esperar resistir el ataque de su oponente. Kobe estaba a solo unos metros de su objetivo cuando Garp intervino. Alto, ya se acabó el tiempo. Perturbado por el anuncio de su superior, Kobe se estrelló 1 metro al lado de Hermep. Punto de vista de Tanya de Gurechaf. Durante todo el combate, Tanya notó en su pequeño cuaderno las técnicas que podrían serle útiles en el futuro, imaginando combinaciones de ataques con las habilidades que ya poseía. La más interesante fue el Rankiaku. Si pudiera hacer lo mismo, pero enviando espadas mágicas en lugar de espadas de viento, le permitiría cubrir una gran deficiencia en su arsenal de ataque: el combate a distancia. Tekai sería interesante en el aspecto defensivo, ya que, si bien su escudo mágico era muy efectivo, ya había mostrado sus límites en cuanto a protección. Las personas con cuerpos intangibles gracias a su fruta demoníaca eran un verdadero problema. Gepo era la técnica de combate menos interesante que había visto, pero quería aprenderla a toda costa para poder volver a volar algún día. La sensación de estar en lo alto del cielo, escondida entre las nubes, sintiendo el viento frío en la cara mientras volaba entre ellas. Interesante, ¿verdad? Preguntó Garp, mirando a la chica que seguía tomando notas en su cuaderno. Es el resultado de un entrenamiento corporal muy duro y diligente. Estas técnicas requieren un cuerpo fuerte para que su usuario las utilice de forma correcta y segura. Si es el mismo tipo de entrenamiento que el calentamiento, podría hacerlo sin problema, incluso si haces el ejercicio mucho más difícil. Con el fortalecimiento del cuerpo, los diferentes ejercicios eran tan sencillos, tan fáciles como dar un pequeño paseo por un terreno llano. Es bueno ser joven, rió Garp con lágrimas en los ojos. Muy bien, estoy dispuesto a enseñarte la técnica Zoru, pero con una condición. ¿Y cuál era esa condición? Si logras comprender y dominar esta técnica, quiero que entrenes con y sin la capacidad de tu cuerpo. Tanya miró al anciano con incredulidad. ¿Cómo podía esta persona, ella de entre todas las que había conocido, haberlo adivinado? Este mundo no tenía sentido para ella con sus gigantes, esas frutas demoníacas, su geografía, así que ¿cómo demonios podía una niña con una fuerza mejorada dejar huella? ¿Te preguntas cómo lo supe? Preguntó el vicealmirante, divertido por la reacción de la chica. Todo se reduce a una sola palabra: experiencia. Antes de que pudiera responder nada, Garp se giró hacia Kobe y Hermep, quienes habían permanecido plantados en medio del campo de entrenamiento. Viendo que ninguno de los dos fue capaz de obtener ventaja sobre el otro, ¿saben lo que les queda por hacer, muchachos? Como en respuesta a su petición, ambos chicos dejaron escapar largos suspiros. Y, al ver la falta de ánimo de los jóvenes, Garp avanzó hacia ellos, mostrando su puño derecho.
¿Debería usar mi puño de amor de nuevo para darte motivación? Al ver la mirada seria en el rostro de su superior, Kobe y Hermep se dirigieron hacia el puerto tomando la bolsa. Una vez que sus compañeros de clase se fueron, Garp regresó con Tanya y le explicó cómo había entendido que la chica estaba haciendo trampa durante los ejercicios. Volviendo a tus habilidades, era bastante fácil adivinar que no provenían de tu fuerza bruta. Podías engañar a los demás fácilmente, pero a mí no. Cuando calentabas con los demás, te observaba mucho. Tu respiración, tu forma de moverte, la forma de tus músculos durante el esfuerzo, nada era natural. Como prueba, tus músculos parecen usarse mucho más para sostener este simple cuaderno que durante los ejercicios. Tanya quedó atónita ante las revelaciones del anciano. Detrás de sus aires de simpleza se escondía un hombre perspicaz y demostraba una gran percepción. ¿Qué sabía exactamente el vicealmirante sobre sus otras habilidades? ¿Había logrado comprender la fuente de su poder? Preguntas que quedarían sin respuesta cuando el hombre le dio la espalda y se dirigió al centro del campo de entrenamiento contiguo. El que sus camaradas habían usado antes había quedado demasiado dañado por la pelea. Por todas partes, en el suelo, se veían pequeñas trincheras de unos pocos centímetros de grosor creadas mediante la técnica Rankiaku. El centro del terreno, donde antes había un suelo perfectamente liso, había quedado convertido en un enorme cráter por el último ataque de Kobe. Como te dije antes, te voy a mostrar cómo usar Zormu, creo que es una buena introducción. Una vez en medio del campo, Garp respiró hondo antes de encontrarse a espaldas de la chica. Tras detectar al hombre tras ella, Tanya giró bruscamente, pero el hombre había desaparecido antes de que tuviera tiempo de verlo, pues había regresado a su punto de partida. Deberías ver tu cara. Se burló Garp sin intentar ocultar su risa. Esta técnica tiene mucho potencial para atacar a un enemigo, esquivar un golpe, huir o asesinar a alguien rápidamente en caso de una misión de comando. Dominar el Zorru te facilitará comprender a Geppo, continuó Garp con un tono mucho más serio. Funciona prácticamente igual que el Zorru. Solo tienes que imaginarte subiendo una escalera con escalones muy grandes. En cuanto al Zorru, el principio de esta técnica no es complicado. La mayoría de las veces, lo que impide a los soldados dominarla rápidamente o incluso dominarla es el cuerpo del usuario. Por eso se requiere un entrenamiento físico muy riguroso. Pero en este caso, si realmente tuviera la capacidad de fortalecer mi cuerpo, ¿por qué molestarme en entrenarlo para usar esta técnica si puedo hacerlo sin ella? Simplemente porque, como cualquier persona que busca fortalecer su habilidad, imagino que su uso no es ilimitado, especialmente cuando se usan estas técnicas repetidamente. ¿Qué harías en una pelea si tu técnica de fortalecimiento ya no funciona? El vicealmirante tenía razón, usar la mejora corporal era ciertamente menos agotador que usar la espada mágica, pero usarlo durante mucho tiempo y sin un orbe computacional nunca ha sido probado todavía. Tiene razón, pero con este cuerpo, lo más fácil sería fortalecer mi control mágico en lugar de fortalecerme físicamente. Me pregunto si podría crear un orbe computacional aquí. Anotó en su cuaderno el comentario del vicealmirante y el principio de una solución que se le ocurrió. También garabateó en su cuaderno los planos del primer orbe computacional que había percibido al unirse al ejército imperial. Como era un modelo antiguo en aquel entonces, requería mantenimiento casi diario para que el dispositivo funcionara correctamente. Tanya tuvo que desmontarlo y volver a montarlo cientos de veces, hasta que finalmente recordó las piezas y su disposición. Por otro lado, el Elenium tipo 95 parecía inalcanzable y demasiado complejo para reproducirlo. Lo mismo ocurría con el Elenium 97, un derivado menos potente. Añadió a su lista de cosas por hacer. Buscar un herrero competente. En cuanto a Zor, continuó Garp mientras avanzaba hacia Tanya, el truco consiste en dar 10 pasitos cortos en el sitio y proyectar el cuerpo hacia adelante como si te lanzaras al agua. Así que te dejo que lo intentes con y sin tu habilidad de refuerzo. Tras recibir las instrucciones, Tanya las aplicó de inmediato, concentrándose al máximo en sus pasos y en su cuerpo al lanzarse. La velocidad alcanzada fue impresionante, tanto que no supo cómo frenar y terminó chocando contra los refuerzos del suelo, generando una espesa nube de polvo al llegar.
El anciano, que permanecía al borde del suelo, se desplomó, sin poder contener la risa. Tanya, por su parte, se encontró con la cabeza gacha y las piernas sobre la suya. Se levantó casi de inmediato, buscando a su alrededor si algún testigo había presenciado la escena, pero obviamente no había nadie en el campo de entrenamiento. Estaba sin aliento. Usar Sol requería mucha concentración y maná. La creación de un orbe computacional era casi inevitable. Debería probarlo sin refuerzo corporal para ver qué haría con mi cuerpo. Tras varios intentos, no pasó nada. Desde fuera, Tanya parecía una niña temperamental a la que le habían negado una golosina y golpeaba el suelo para demostrar su descontento. Esto le dio a Garp otra razón para burlarse de la niña. Verá, teniente, eso es lo que le decía antes, tiene que entrenar su cuerpo o se encontrará en esta situación en medio de una pelea, y a menos que el objetivo sea hacer morir de risa a sus oponentes, debería considerar mi método muy en serio. Ante estas palabras, Garp se dio la vuelta y se dirigió al cuartel general, indicándole que era necesario continuar el entrenamiento hasta el atardecer. Con un largo gruñido, Tanya regresó al centro del campo y reanudó su entrenamiento. Al final del día, Tanya había obtenido datos interesantes que anotó en su cuaderno. Para empezar, con su físico actual, dominar el Zoro estaba fuera de su alcance a pesar de todos sus esfuerzos durante el resto del día. Gracias al entrenamiento, Tanya sabía que podía usar la técnica unas 15 veces con la espada mágica activada antes de desplomarse al suelo por agotamiento. Finalmente, gracias a la poca información que Garp le había dado sobre el Gepo, logró elevarse y permanecer en el aire unos instantes, un resultado interesante. Pero esta técnica tenía un problema. Una vez en el aire, no podía controlarse, ni siquiera descender como Kobe en su combate anterior. Le pediré a Kobe que me explique cómo lo hace, pero mientras tanto, debería volver al cuartel general. El entrenamiento ha terminado, pensó Tanya mientras miraba hacia la puesta del sol. A lo lejos, también pudo ver a Kobe y Hermep, que seguían corriendo con la bolsa.